Filosofía y coordinadora académica del CENI. Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo precisamente quiero hablar de la base teórico-filosófica de las técnicas de gobierno. Yo soy graduado en filosofía y para mí la filosofía es fundamental. Con la filosofía empieza y termina todo. Y voy a analizar aquí conceptos como el concepto de intelectual, de hegemonía, de dirección en la obra de Antonio Gramsci. Ustedes deben recordarse que Chávez nombraba muchísimo a Gramsci. Y desgraciadamente yo creo que hay conceptos muy importantes en la teoría de Gramsci que nosotros hemos dejado, no lo hemos utilizado como deberíamos utilizar. Y hay una problemática fundamental de la dirección, que es la relación entre gobernantes y gobernados. Y entonces deberíamos preguntarnos qué es realmente una sociedad socialista. Una sociedad socialista sigue siendo una sociedad donde hay gobernantes y gobernados. ¿Vamos a mantener para siempre la relación entre gobernantes y gobernados? Entonces, esto lo dejo así y voy a seguir porque voy a analizar un poco toda esta cuestión. Fíjense, para Gramsci una revolución significa y requiere un cambio de conciencia que el pueblo debe lograr desde adentro. De ahí es el tema fundamental de la obra de Gramsci, que es la teoría del intelectual. Lo que es el intelectual orgánico, ¿verdad? Y el hecho de que todos debemos ser intelectuales. Y todos somos intelectuales. Esto lógicamente tiene mucho que ver con una serie de polémicas que ha habido siempre en el mundo de la izquierda, que dice cómo un movimiento, que es el movimiento de la clase trabajadora, de los obreros, entonces va a hablar de intelectuales para que después en una sociedad futura resulte que tengamos una nueva clase dominante que es la clase de los intelectuales. Esa es una manera equivocada de entender los intelectuales, no solo de cómo el pueblo puede entender los intelectuales, pero también de cómo el intelectual se ve a sí mismo y se considera a sí mismo. Ahora, la parte importante, estudiar Gramsci no es fácil, porque Gramsci, todos los escritos de Gramsci son fragmentarios. Cuando era joven escribía, digamos, artículos rápidos que tenían que ver con la lucha proletaria, la lucha de la revolución, y luego, digamos, sus cuadernos de la cárcel son esos, son cuadernos de la cárcel, los cuales están escritos en unas condiciones terribles de salud, terribles en cuanto a la situación en general en la cual él vivió por 10 años. Tanto es así que, bueno, poco tiempo después que salió de la cárcel murió. Ahora, yo sí creo que puede conseguirse un hilo conductor en la obra de Gramsci precisamente a través del concepto de intelectual y lo que es la lucha ideológica. Y esas son las piedras angulares de la teoría del poder y de la dirección en toda la obra de Gramsci. Y ahí venimos a un punto fundamental. Para Gramsci, una revolución no puede realizarse a menos que no esté basada en el consenso popular creado a través de una lucha ideológica. Y eso es lo fundamental, la lucha ideológica. Porque, como dice Gramsci, la conquista del poder cultural es previo a la conquista del poder político. Entonces, también debemos preguntarnos en Venezuela si hemos logrado la conquista del poder cultural. Ahora, también es verdad que las revoluciones normalmente dan un paso adelante y dos atrás. Nosotros lo hemos vivido. Y en la lucha para la conquista del poder cultural nos ha pasado eso. Hemos dado unos pasos adelante y en este momento, debido a todas las circunstancias geopolíticas internacional, al bloqueo, a las sanciones, a la crisis en general, a la pandemia que ha agudizado la crisis, yo creo que estamos en unos pasos atrás en la lucha por el poder cultural. No me voy a meter precisamente en algunos conceptos, pero sí creo que hay algunos conceptos
que no son revolucionarios en realidad, sino están más ligados a lo que era la Cuarta República, el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora, esta lucha hegemónica es aquella lucha a través de la cual la clase trabajadora supera las puras demandas y aspiraciones económicas para prefijarse como meta la creación de un nuevo bloque histórico. Y eso es lo que en este momento está como resquebrajado, ¿verdad? Esta lucha por la economía, según Gramsci, es lo que Gramsci llama una guerra de posición, para diferenciarla de la guerra frontal, o sea, de la toma del poder estatal. ¿Está claro? Ahora, precisamente la tarea de la clase trabajadora no es solo la construcción de un nuevo Estado, sino es precisamente saber que ese nuevo Estado, y ahí tenemos que ver qué significa el Estado para Gramsci, porque el Estado para Gramsci es hegemonía más coerción. ¿Está claro? O sea, hay una lucha hegemónica ideológica, pero también necesariamente hay una coerción, porque siempre va a haber oposición. Y esa oposición, el Estado tiene el derecho de ejercer la coerción para mantenerse en el poder. Y entonces ahí venimos precisamente a que esta hegemonía defendida por este aparato coercitivo debe lograr, en un Estado socialista, ir poco a poco extinguiendo la parte de coerción, porque la hegemonía se transforma en una hegemonía universal. O sea, la hegemonía de todos, ¿verdad? Y lograr lo que Gramsci denomina la sociedad regulada o Estado ético o sociedad civil. Pero la sociedad civil no de la que habla la oposición venezolana, ¿está claro? Sino la verdadera sociedad civil, que es aquella sociedad que no necesita la coerción, que ya no usa la coerción, sino que usa la hegemonía, ¿verdad? Y aquí es lo que yo voy a poner como una idea provocadora. Para mí, la sociedad regulada de la que habla Gramsci es precisamente la concreción de lo que hoy entendemos como poder popular. Porque eso hay que definir, porque todo el mundo habla de poder popular, pero cuando le preguntan, ¿y cómo es eso? O dicho a la manera venezolana, ¿cómo se come eso? ¿Está claro? Entonces, bueno, o sea, ¿qué es el poder popular? Es la sociedad civil revolucionaria. Y esta sociedad regulada, Gramsci nunca la define completamente, o sea, no define cómo debería ser esa sociedad regulada, pero nunca pone en duda que ese debe ser el objetivo final de una lucha revolucionaria. Y ese objetivo final tiene un proceso largo y difícil que comprende una serie de etapas intermedias que hay que superar. Y eso también nos da enseñanza hoy en día, porque hoy en día tenemos unos compañeros, camaradas, etcétera, que quisiera que ya estuviéramos en el comunismo, que además no se ha dado en ninguna parte del mundo, por cierto. ¿Está claro? Debe ser que nosotros, claro, como venezolanos, como somos especiales, vamos a llegar de primeros al comunismo. ¿Verdad? Pero eso es importante saber, que las etapas son largas y difíciles, y que no es una trayectoria derecha, no es una trayectoria lineal, sino hay una serie de adelantos y de atrasos, pero hay que analizarlo y hay que conocerlo perfectamente. Entonces, por eso es importante esta guerra de posición, que debe ser una guerra de trinchera, contrastándola con la guerra de movimiento o ataque frontal. Y fíjense que Gramsci jamás dice si ese ataque frontal debe ser el único, si debe ser violento, si se puede hacer llegar al contrario al poder por la lucha de posición, o sea, por la vía pacífica. Por eso es tan importante, por el modelo de ahora, el pensamiento de Gramsci. Y Gramsci jamás hubiera dicho con anticipación cómo iba a ser ese proceso, ni tampoco cómo iba a ser el socialismo en una determinada sociedad, porque es que eso solamente lo puede dar el momento histórico. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos compañeros y camaradas que ya saben cómo es la sociedad socialista y entonces resulta que la de ahora no es o no va a ser, demuestra que no saben y no conocen
lo que es el fundamento filosófico real de una lucha revolucionaria. Fíjense, ¿cuándo es que nosotros podemos pensar, y pensaba Gramsci, lograr un nuevo bloque histórico? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que permite eso? Lo que él llama una crisis orgánica, o sea, una crisis de hegemonía de la clase dominante, ¿verdad? ¿Qué significa una crisis de hegemonía de la clase dominante? Significa que existe un conflicto entre los representantes y los representados. O sea, ya los representados no tienen confianza y no creen en sus representantes. ¿Está claro? Entonces, es lo que se llama una crisis de autoridad. La crisis alcanza su etapa culminante cuando la clase dirigente es todavía dominante, pero ya no es hegemónica. ¿Por qué? Porque está ejerciendo la coerción, o sea, aquella parte de coerción del Estado. Por lo tanto, como la clase sigue teniendo el Estado, sigue siendo dominante, ¿verdad? Pero no es hegemónica. Ahí está la fractura, ahí está la crisis orgánica. Y la nueva clase, la clase insurgente, está adquiriendo hegemonía, pero lógicamente no es dominante porque no tiene el Estado todavía. Y ahí está, y no vamos a entrar cómo se llega al Estado, porque como les dije, Gramsci nunca lo dice. Lo que dice es que depende de las circunstancias históricas. Y Gramsci nunca da una definición detallada de cómo debería ser esta sociedad futura, porque también depende del momento histórico, pero sí nosotros podemos extraer las características de esta sociedad futura de lo que él dice respecto al partido político, a lo que es el partido, el intelectual colectivo. Y fíjense, yo no voy a entrar aquí en detalle en el partido, pero yo creo que nosotros deberíamos, en Venezuela, verdaderamente discutir lo que es un partido, porque nosotros seguimos teniendo un partido eleccionario, ¿verdad? Pero aunque las ideas, conceptos, claro. Entonces, quiero decir, poner un toldo en una esquina y pedirle a la gente que vaya a inscribirse para un partido no forma un partido revolucionario. ¿Está claro? O sea, no forma el intelectual colectivo del que habla Gramsci. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, porque eso sería otra ponencia. Ahora, es importante también decir, que fíjense, una de las cosas que hoy en día todo el mundo evita, porque en el fondo le tiene miedo, y porque en el fondo la influencia de los Estados Unidos es fuertísima, aún en los revolucionarios. Nadie habla hoy en día de dictadura del proletariado, ¿verdad? Ahora, Gramsci lo aclara y dice, todo Estado es una dictadura. ¿Está claro? La dictadura en la época capitalista es la dictadura de la burguesía. Cuando el proletariado tome el poder, va a ser la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque todo Estado es hegemonía más coerción. Y todo Estado va a tener unas clases subordinadas que quieren llegar al poder y por el que quieren arrebatar el poder, y el que está en el poder tiene que salvaguardar el poder. ¿Está claro? Claro. Lo dominante por la fuerza nunca es eterno. Por eso la importancia de la hegemonía. Y por eso la importancia en el socialismo de ir poco a poco aumentando lo que es la parte hegemónica e ir disminuyendo la parte de coerción. Pero además, como dice Gramsci, todo Estado, mientras exista división de clases, y aún en el Estado socialista hay división de clases, ¿verdad? No puede abandonar la fuerza, no puede abandonar la coerción para mantenerse en el poder, porque si no lo hiciera, eso sería un suicidio. ¿Está claro? Por eso yo, y aquí voy a entrar en otra cuestión polémica, por eso yo digo que hay que tener cuidado con eso del Estado comunal. ¿Qué significa el Estado comunal? Vamos a crear un Estado comunal que no tenga la parte de coerción, porque es el Estado comunal, de manera que así los gringos sean más fácil todavía que nos invadan, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces ese es otro elemento para discutir, pero ese también es otra ponencia, ¿no?, para discutir. Ahora, precisamente entonces, para Gramsci, como decimos, el Estado es un equilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil, entre el aparato coercitivo y lo que es
aparato coercitivo que lógicamente está basado en la producción y está basado en la economía, y la hegemonía que una clase ejerce sobre la entera sociedad a través de las organizaciones privadas. Y fíjense que actual es Gramsci, que Gramsci dice, el Estado no es solo el aparato estatal, el Estado son todas esas instituciones públicas y privadas que sirven para mantener lo que es la dominación ideológica. Y ahí está la iglesia, el sistema escolar, los medios de comunicación. O sea, no nos podemos asombrar que los medios de comunicación de Occidente, lógicamente, representen las ideas y representen la visión de Occidente. Si no, se darían harakiri, está claro. Entonces, como dice Gramsci, el Estado, todo Estado es un Estado ético, porque todo Estado es un Estado educador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene como meta crear un determinado tipo de civilización y de ciudadanos. Que nos guste o no es otra cosa, pero todo Estado busca, entonces, y tiene la escuela como la función educativa positiva, y las leyes y lo que es los tribunales, la función educativa negativa. Y eso sirve para mantener lógicamente, la dominación a través no solo del aparato estatal, sino, como les decía, de las instituciones públicas y privadas que están en la sociedad civil. Ahora, entonces, lo que es la presencia de un Estado, lógicamente para Gramsci revela la existencia de que en la sociedad civil, ¿verdad? Sí. De que en la sociedad civil hay contradicciones y conflictos que deben ser controlados con los medios coercitivos. Entonces, ahora, y eso es importante, pero el Estado socialista tiene que ser un Estado que busque la eliminación entre gobernantes y gobernados. Y entonces ahí veremos cuál es la diferencia entre gobernantes y gobernados. ¿Y qué es lo que dice Gramsci? Por ejemplo, en un Estado socialista, el gobernante no tiene que ser aceptado por los gobernados simplemente porque considera que ese es, porque él sabe todo, porque él es el que tiene la autoridad, porque él tiene el poder. Y a su vez el gobernante no tiene que pensar que él es el único que puede gobernar, ¿verdad? O dirigir, ¿no? Y que él es el depositario de la verdad. Porque eso es lo que tiene, ¿no? Y entonces por eso yo me agarro al cargo, porque yo soy el único que tiene derecho a ese cargo. Aquí se habló también de, por ejemplo, de los cargos de libre nombramiento y remoción, los cargos 9-9. Y yo les puedo asegurar que en los cargos donde yo he estado, he dicho que esos cargos se transforman en cargos de libre nombramiento y difícil remoción. Porque no hay manera de... O sea, el que tiene el cargo considera que con el cargo nació y con el cargo va a morir. Y ahí está la diferencia. Entonces, eso no puede ser en un Estado socialista. Porque al contrario, el gobernante en un Estado socialista forma a los gobernados para que a su vez puedan y haya un ciclo continuo de cambio, digamos, de aumento de la clase gobernante. O sea, de preparación de los gobernados para que puedan gobernar. No que yo, al contrario, los gobernados los mantengo bien alejados para que no me quiten el puesto, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y es importante que el gobierno, para Gramsci, y capacitar a la gente para el autogobierno, para la verdadera democracia, que no es la democracia parlamentaria, ¿verdad? Para la verdadera democracia, y es para lo que Gramsci habla, como decíamos, la sociedad regulada, o sea, la formación. Y esa formación tiene que venir desde adentro. El problema es que para Gramsci esa formación se daba en realidad en los consejos de fábrica, que son los consejos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que el problema de digamos, el hecho de que el fascismo destruyó los consejos de fábrica y todo lo terrible que fue el fascismo, hace que esos elementos Gramsci lo introduzca en el partido político como intelectual colectivo. Pero en realidad su visión no es la de un solo partido, sino más bien de estas instituciones que son instituciones del pueblo, que sirven para formar el pueblo y para ir poco a poco eliminando la división de gobernantes y gobernados. Y entonces ahí también el gobernante tiene una autoridad que no viene porque viene de un partido político, porque viene de una clase social, no, tiene esa autoridad porque se le reconoce la capacidad
para ejercerlo y la preparación para ejercer ese cargo. La importancia de eso, de que el gobernado reconoce que el gobernante en ese momento, el director, tiene la capacidad para gobernarlo, para dirigir, y le reconoce su liderazgo. Y ese liderazgo no se impone, como muchos desgraciadamente piensan, gritando, insultando, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que en un socialismo poco a poco vas a tener que ir eliminando el aparato coercitivo, tienes que desarrollar más el aparato hegemónico y cultural, tienes que crear realmente una nueva hegemonía, una nueva ideología, una nueva ética, que es la ética del Estado socialista, en el cual se tiende, aunque eso tarde muchísimo tiempo, pero la tendencia debe ser a la eliminación de la división entre gobernantes y gobernados. Muchas gracias.